momento la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas despachó a sala la reforma a pensiones. Vemos en la imagen a la ministra del Trabajo, Janet Jara, con el diputado Jaime Naranjo. Está en el Congreso Poirot Escobedo para conversar. Poirot, muy buenas tardes, sobre las implicancias que esto tiene. Claro, tanto el gobierno en la Comisión de Hacienda como el anterior en la Comisión de Trabajo tiene las mayorías para poder esto despacharlo a sala, y en sala ahí la suma y resta de votos no está tan fácil, pero vamos a ver qué sucede entre mañana y pasado. Poirot, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, Andrés, información de último minuto, se acaba de despachar a sala después de 14 meses de tramitación la reforma a las pensiones, la reforma previsional. Lo despachó la Comisión de Hacienda. Ya vemos en imágenes a la ministra Janet Jara acompañada de los parlamentarios del oficialismo y también de la democracia cristiana, quienes sin duda han tenido un rol clave en esta recta final respecto de las negociaciones. Vamos a conectarnos en podio, en donde está Nelson Palma, conectado por fibra, digamos, en la información más técnica que estamos haciendo en vivo, para escuchar en breves instantes a la ministra Janet Jara, quien nos va a dar sus impresiones respecto de un moño, se podría decir, de un nudo. Escobedo, estamos a la espera de este punto de prensa donde debiese entregar sus impresiones tanto la ministra del Trabajo, Janet Jara, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, diputados oficialistas, después de que la Comisión de Hacienda despachase la reforma de pensiones a la sala. Recordemos que en la sala esto debiese votarse, de acuerdo a las expectativas de la autoridad, entre mañana y pasado mañana. Ahí el gobierno requiere de 78 votos. Para alcanzar esos 68 votos va a ser fundamental los votos, sobre todo del centro político. Hablo del centro político, por ejemplo, de la democracia cristiana, de Amarillos, por ejemplo, también del Partido de la Gente. Pasemos a escuchar a la ministra Janet Jara. Ya, bueno, queremos informar a la comunidad que hoy día hemos logrado despachar de la Comisión de Hacienda el proyecto de reforma previsional. Junto con el ministro de Hacienda y el subsecretario de Previsión Social, queremos agradecer a la y los parlamentarios y en particular a su presidenta, la presidenta de la comisión, diputada Gail Jomans, por un interesante debate que lleva varios días instalado en este Congreso Nacional y que tiene que ver con una idea principal, que es mejorar las pensiones ahora y no en 20 años más. Han habido distintas visiones, ha sido un largo periodo desde que el presidente Gabriel Boric envió el proyecto de ley a este Congreso Nacional, ya han pasado 14 meses, pero lo cierto es que tanto en la Comisión Trabajo como en la Comisión Hacienda hemos podido, avanzar. Sabemos que desde la oposición y en particular de Chile Vamos hay mucha resistencia por diferencias que pueden ser legítimas en el marco de la democracia, pero nosotros queremos poner el acento en algo. Este miércoles, este proyecto de ley de reforma a las pensiones se va a votar en la comisión de la sala. Si no nos ponemos de acuerdo si quieren la idea de legislar, es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema entonces para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas. Así que esperamos que a pesar de las diferencias podamos avanzar en la idea de legislar. Y por cierto, hemos estado trabajando para acoger muchas visiones que aquí se han puesto sobre la mesa y que nos tienen que llamar a todos a una reflexión del tipo de país que queremos construir. La reforma de las pensiones establece un aumento en el monto de las pensiones ahora para 1,5 millones de jubilados, que va a ser en primer lugar vía PGU a 250.000 pesos, y por eso el ministro Marcel está liderando la iniciativa del cumplimiento tributario. En segundo lugar, porque este 1,5 millones de jubilados y a las generaciones de jubilados que vengan les va a subir una UF por cada 10 años cotizados con tope de 3 UF en función de los años que cotizaron. Y en tercer lugar, porque se va a terminar con una discriminación muy odiosa que se produce hacia las mujeres, quienes tienen la mitad de ellas una pensión de 38.000 pesos o menos, y que se produce, entre otras cosas, porque lo que es una buena noticia, que es vivir más, termina siendo un castigo para nosotras. Así que esperamos que el miércoles este proyecto continúe en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas avanzando. Ministra, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle puntualmente por la situación de demócratas que pasaron de estar en La Moneda reunidos con usted a poner en duda los apoyos para la reforma, y al mismo tiempo preguntarle sobre el nudo de la tasa de mortalidad y también el seguro de longevidad. ¿Se va a incluir eso en una discusión en el Senado o se va a resolver
en la sala. Nosotros valoramos mucho el rol y la propuesta que desde el centro político se ha hecho al gobierno, tanto del Partido Demócrata como del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana, con quienes, si bien en algunos casos se declaran partidos de oposición, no han cerrado la puerta para poder continuar conversando sobre pensiones. Nosotros vamos a volver a reunirnos con todos los partidos, porque aquí hasta última hora, y en esto quiero ser bien precisa, hay que estar pendiente de todos los votos, porque nosotros sabemos que esta es una votación de quórum. Eso significa que se requiere más de la mitad más uno de los presentes, sino que se requiere en realidad la mitad más uno de los elegidos. Por tanto, el rol que juegue cada parlamentario en esto es vital. Y los parlamentarios están para representar a la gente. Y la gente quiere que las pensiones suban. Ministra, ¿hay seguridad? Se le pregunta si hay seguridad de que todo el oficialismo vaya a concurrir alineado. Nosotros entendemos que para ser parte del gobierno y del oficialismo estamos, por cierto, todos en la misma idea. Sin embargo, somos profundamente respetuosos y por eso estamos conversando en todo minuto con los parlamentarios del oficialismo, del centro y de la oposición. No nos cerramos a ningún tipo de diálogo porque sabemos lo relevante que esto es para la ciudadanía. Se le insiste ahora para que explique con qué características queda la PGU, Ya. el aumento de 250.000. Bueno, como ustedes saben, uno de los temas principales ha sido poder subir la PGU a 250.000 pesos, pero además hacerla realmente universal. Y para eso, como ha señalado el ministro de Hacienda, el proyecto de ley tiene una letra bien grande, requiere recursos. Cuando se rechazó la reforma tributaria el año pasado y se rechazó la idea de legislar, lo que se produjo como efecto es que la PGU no se pudo subir. Ahora, para subirla a 250.000 pesos y hacerla realmente universal, se requieren esos recursos. Y por eso se va a presentar el proyecto de cumplimiento tributario. Las cosas van ligadas y las personas en la casa lo saben. Para subir o para tener un gasto permanente, se requiere tener un ingreso permanente. Se le pregunta ahora por lo que ha dicho la diputada Joana Pérez, integrante en este caso de la bancada de demócratas, quien ha asegurado que los votos de demócratas Escuché la hoy mitad de la día pregunta, no pero están. si me permite contestarle algo, de todas maneras, nosotros vamos a conversar con los parlamentarios. Esto es una conversación permanente, un ejercicio permanente de la democracia y lo conversamos con los parlamentarios directamente. Ministro Marcel, ¿quisiera usted tomar la palabra? Ahora habla el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de las negociaciones que se están dando con los sectores del centro político para destrabar la reforma. Muchas gracias. Me parece que es claro que desde el momento en que se empezó a votar la reforma previsional, empezaron a surgir las alternativas de acuerdo. La idea de tener un extenso compás de espera para generar un gran consenso respecto de cada uno de los aspectos de la reforma previsional desgraciadamente no resultó y fue importante comenzar a votar. Y en el curso de esa votación han surgido acuerdos en torno a la distribución de la cotización de cargo de los empleadores, han surgido acuerdos en torno al tema de la longevidad y las tablas de mortalidad, han surgido acuerdos en torno a la implementación de la PGU. En todo este camino, por supuesto que hemos tenido el apoyo de los parlamentarios de los partidos de gobierno, así que lo primero que hay que hacer es agradecerle por ese apoyo. En segundo lugar, hemos tenido el liderazgo de los presidentes de las comisiones de trabajo, por un lado, y ahora de Hacienda. Hemos tenido la disposición de parlamentarios del centro político a dialogar y buscar acuerdos. Incluso, yo diría especialmente hoy, hemos visto también algunos matices del lado de la oposición que nos indican alguna disposición a avanzar en esta materia. Así que creemos que el haber finalmente materializado el proceso de votación creo que es provechoso para este proyecto y por supuesto no es el final de su tramitación. Todavía, ¿cierto? Una vez que este sea aprobado en la Cámara de Diputados, vamos a seguir ¿Ministro? La discusión en el Senado. Seguimos en vivo para 24 horas. Lo de las tablas de mortalidad va a quedar en un protocolo de acuerdo, no como indicación, para que se entienda en qué quedó ese acuerdo finalmente. Sí, vamos a poner en un documento los aspectos en los cuales coincidimos y que señalan de qué manera se resolvería este tema de las tablas de mortalidad y de la longevidad. Vamos a buscar un apoyo técnico específico para generar la indicación que se presente en el Senado. Por supuesto, ahí también
buscaremos los espacios de diálogo y de acuerdo con los parlamentarios, con los senadores y senadoras. Se le insisto ahora respecto del aumento de la PGU. ¿Qué va a pasar si es que no se aprueba, por ejemplo, el pacto fiscal? En el caso de la PGU, el incremento de la PGU a 250.000 pesos se gatilla a partir de satisfacer una condición de suficiencia de ingresos para su financiamiento. Esa condición está puesta en una indicación que fue aprobada con apoyo de la oposición ahora en la Comisión de Hacienda y al mismo tiempo también contempla la posibilidad de que aun cuando no se logre exactamente el número que gatilla esa condición, si es que se estima que eso se va a cumplir dentro de los 12 meses siguientes, también se puede proceder al incremento del valor de la PGU. Con eso a lo que apuntamos es a darle certeza a que vamos a ver este aumento de la PGU dentro del horizonte idealmente incluso de este año. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos contar con el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es el que va a proporcionar el financiamiento. Ese proyecto se va a dar a conocer mañana a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, la discusión en la sala de la reforma previsional va a tener también ese elemento de referencia mañana. Teniendo ya las horas finales, se podría decir, de la tramitación en la Cámara al menos, ¿usted haría un último llamado a los sectores no alineados? Hablo de demócratas, de amarillos también. Mire, más que llamado, yo creo que lo importante ahora es tener claro qué es lo que estamos votando. Tengamos claro que lo que estamos votando es una reforma que las chilenas y chilenos han esperado por más de 10 años, que ha sido objeto de 2 intentos fallidos hasta ahora y respecto de lo cual realmente no es concebible seguir esperando. Al mismo tiempo, también eso significa, también es importante recordar que la discusión de los aspectos específicos de la reforma previsional se va a dar en la sala de la Cámara, en la votación en particular, y después, por cierto, continuará en el Senado. Por lo tanto, cuando alguien tiene un desacuerdo con algún tema en particular de un proyecto, la pregunta que tiene que hacerse al momento de votar en general es si está de acuerdo con legislar sobre la materia y luego, ¿cierto?, al momento de votar en particular sobre si está de acuerdo con tal o cual norma. El espacio para expresar desacuerdo con normas específicas está en la votación en particular, no en la votación en general. Y eso es válido para todos los parlamentarios y parlamentarias. Es importante recuperar y fortalecer este sentido del proceso de tramitación legislativa. Pero a pesar de eso, igualmente ya se rechazó una reforma importante en marzo del año pasado. Esta racionalidad que usted plantea del trámite de habilitar un debate no fue suficiente para convencer a una mayoría de la Cámara hace un año. Bueno, después de esa votación, muchos parlamentarios se nos acercaron para decirnos que en algunos casos, ¿cierto?, en algún caso había cometido un error o no se había dado cuenta de la implicancia de la votación en general y que estaba dispuesto o dispuesta a apoyar, ¿cierto?, el tema tributario una vez que se pudiera volver a discutir en la materia. Así que creo que esa experiencia anterior debería dejarnos lecciones a todos y a todas al momento de enfrentar otra votación de un proyecto fundamental para el país. Este no es un proyecto fundamental solo para el gobierno, para el presidente Boric y los ministros que formamos parte de su gabinete. Este es un proyecto fundamental para el país. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente al momento de enfrentar esta discusión. Se le insiste ahora sobre la PGU, para ser más claros, si es que el aumento a 250.000 depende o no del cumplimiento de las metas planteadas en torno al anuncio de mañana, por ejemplo, y también, dado el escenario actual de los votos que tienen y no tienen, si es que están dispuestos a separar la reforma en 2 proyectos en paralelo, el aumento de la PGU, para destrabar esta discusión. Sí. Primero respecto de la votación,
para que se pueda aumentar la PGU a 250.000 pesos, se requiere que existan los recursos suficientes. Para constatar que esos recursos suficientes existen, hay un indicador, pero además se le entrega al Ministerio de Hacienda la facultad de indicar que si acaso ese indicador se va a alcanzar durante el año siguiente, y eso permite, ¿cierto?, acelerar ese proceso. Pero por supuesto, para generar ese incremento de ingresos, se requiere que haya una iniciativa que lo materialice. Esa iniciativa es el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y ese proyecto, como decía, esa propuesta se va a presentar mañana. Vamos a tener varios meses para discutirla. Yo recordaba ahora en la comisión que en esta comisión de Hacienda el año pasado nos tomamos 2 meses para la votación de la parte de evasión y elusión en el proyecto de reforma tributaria. Así que espacio para avanzar con la urgencia del caso para aprobar ese proyecto, ese espacio existe. Y además tenemos que tener claro cuáles son los valores o los fundamentos que están detrás. Esto lo que significa es que vamos a poder financiar el incremento de la PGU para 1,5 millones de jubilados y jubiladas sobre la base de que quienes no están cumpliendo hoy día sus obligaciones tributarias efectivamente lo hagan. Si en esa ecuación hay alguien que no está de acuerdo, la verdad es que a mí me sorprendería. Creo que son principios en los cuales todos podemos estar de acuerdo, y si estamos de acuerdo, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Se le insiste nuevamente, pero ¿qué pasa con el Producto Interno Bruto? Porque la indicación que se ingresó el viernes se hace mención a que tenía que haber un incremento en el PIB para poder aumentar la PGU a 250.000 a partir de diciembre de 2024. Por eso se le pregunta cómo queda eso. No es un incremento del PIB, es la relación entre ingresos permanentes o ingresos estructurales y el PIB. En la medida de que esa relación se incremente respecto a la situación actual y por lo tanto existan los recursos para financiar el incremento de la PGU, entonces se puede ir adelante. Vienen las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien en estos momentos se han referido a lo que tiene relación con el despacho a sala de la reforma a las pensiones. Una foto, obviamente, para conmemorar el momento de un avance de un proyecto que hoy día tiene los votos en la comisión, pero los cuales no están garantizados en la sala. Hay que tener mucho ojo con eso. Hoy día el gobierno contaba con 83 votos, de los cuales hoy día dependen, por ejemplo, de demócratas, que son 6 votos. Lo que pase con amarillos, 1 voto. Sumemos el Partido de la Gente. Finalmente, si todos esos sectores no alineados que han puesto su apoyo en duda se restan de la idea de legislar, nuevamente el gobierno se enfrentaría a que no estén los votos suficientes para aprobar una reforma estructural dentro de su programa de gobierno. Es una votación vital para que se alcance un acuerdo y para habilitar en definitiva la discusión que se pueda dar en el Senado, Andrés. Sí, tú le consultabas al ministro Marcel y le recordabas un poco lo que sucedió en marzo del año pasado con la reforma tributaria. O sea, no sé en qué condición política, si esto no llegase a fructificar, de acuerdo a lo que busca el gobierno en la votación en sala, no sabemos qué efecto político al final puede tener esto en la agenda, en los otros proyectos que busca el gobierno. Ya tú lo reseñabas bien, lo que significó el rechazo a la reforma tributaria. Ahora, un rechazo en sala, si es que ocurre así, los votos están muy al justo, necesita 78 votos. Ahí el efecto político, y termino contigo, Poirot, puede ser insospechado. Sí, puede ser un efecto de proporciones mayores si consideramos que la reforma al sistema de salud, por ejemplo, no ha tenido ningún avance. Sí. La ley corta no ha tenido ningún avance sustantivo más allá de que avanzó en la comisión y se despachó a sala. La reforma tributaria fue rechazada, se tuvo que esperar un año completo para reingresar una iniciativa que hoy día ha ido mutando en un pacto fiscal con un contenido bien distinto a lo que se prometió originalmente. Y la reforma de las pensiones, se podría decir, en esta triada de reformas que se catalogaron como estructurales, es probablemente una, si no la más importante desde el punto de vista de avances concretos en mejorar las pensiones. Y el proyecto, ¿cómo viene quedando? Un aumento a la PGU que, decía el ministro Marcel, está gatillado
con lo que respecte a tener recursos suficientes. Sí. Y eso está amarrado a un anuncio de mañana. Vamos Oye, a escuchar a la hablar oposición.